Yay. Ok. Ok, disculpen ahí el sonido de las motos. Eh, Santo Cristo. Creo que justo quisieron como que empezar a hacer arrancones en mi calle cuando empecé a streamear. Pero bueno, bienvenidos, sea donde sea que lo estén viendo. El día de hoy el stream va a ser un poquito diferente. Bueno, no es como que los streams anteriores tenga así como que una línea de contenido, pero este va a ser un poquito diferente porque ahora no voy a estar programando, voy a estar hablando de cosas un poquito más teóricas que tienen que ver con lo que quiero empezar a hacer en estos 2 últimos meses del año y así. Eh, pues nada, hoy voy a hablarles sobre Gödel y sus números o sobre los números de Gödel. Eh, Les voy a hablar de eso porque, bueno, existe una motivación principal que es hacer un proyecto de programación relacionado con Gödel. Y en este caso va a ser específicamente con los números de Gödel. ¿Por qué con los números de Gödel? Porque, pues no sé, se me hizo algo interesante que se podía o se puede poner en programación. Hay muchas cosas de este matemático que se pueden hacer, pero pues estos números son algo que yo ya vi desde hace mucho tiempo, que tengo ganas de hacer. Y digamos que de todo lo que he encontrado de él, pues es como lo que más entiendo, ¿no? Y bueno, esa es la motivación principal. Otra motivación es como que practicar la lógica en Python. En el proyecto anterior estuve haciendo como que cosas ahí. En Python sí me acomodé, creo que es un lenguaje que puedo seguir trabajando, pero ahora lo quiero orientar un poco más a matemáticas y con el tiempo a cosas, digamos, un poco web. La otra es como que practicar más procesos ahí en Linux, porque encontré como una aplicación para Linux que tiene que ver con generación de archivos y demás que se me hizo interesante trabajar. Entonces, pues no sé, creo que me sigue llamando la atención como que trabajar más cosas ahí relacionadas a sistemas y sobre todo con Linux porque todo el mundo usa Linux para cosas serias. Entonces yo también como que me quiero subir un poco al tren. Y bueno, dice ahí tener, o más bien explorar tipos de datos diferentes en bases de datos. Porque hasta ahora como que he explorado cosas muy básicas en bases de datos. O sea, no es como que tengo que hacer cosas súper complejas en estas cosas, pero quiero explorar, digamos, cómo se guardan números muy grandes, cómo se guardan los archivos, cómo leer archivos, cómo mostrarlos. Entonces creo que este proyecto me puede ayudar para esto. Y la última motivación pues es tener un recordatorio de lo que hago en el proyecto. Esta primera parte del proyecto sí va a estar como muy orientada a las matemáticas, tampoco va a ser así como completamente matemático, pero sí, o sea, quiero que esto sea como que un recordatorio de lo que voy a trabajar y así. Y bueno, va a haber algunas limitaciones. La primera es que no va a ser una explicación a detalle del trabajo de Gödel, porque a ver, el trabajo de Gödel específicamente el que tiene que ver con el artículo que voy a mencionar en algunos minutos, pues sí es complicado. No es que yo dude de la inteligencia de las personas que puedan llegar a ver este video o de la mía o algo, pero es un trabajo sí complicado que implica muchas definiciones, que implica muchas explicaciones para las cuales no tengo tiempo. Eh, y me extendería durante más de un stream y pues tampoco es como que venir a hablarles
exclusivamente de Gödel, sino nada más de la parte que me interesa para ponerla en el proyecto, ¿no? Y en ese sentido, la otra limitación es que no necesita como que rigor matemático y o filosófico, lo cual, a ver, que no lo necesite, pues implicaría que en ese sentido sería más fácil, ¿no? Que cualquier persona que entrara a ver esto, pues podría entenderlo. Y sí, yo creo que sí, cualquier persona con las debidas precauciones podría entenderlo. Pero desde otro punto de vista, de alguien que quiere un poco más de rigor, de alguien que quiere un poco más de cosas mecánicas y así, y filosóficas, pues sí sería un poco limitante, creo yo. Entonces, bueno, esas van a ser, digamos, como que las limitaciones de esta ocasión. Y pues nada, primero tengo que dar algo de contexto de las matemáticas. Porque el trabajo de Gödel, si ustedes lo encuentran así como un artículo aislado en algún lugar, sí les va a parecer extraño. Y les va a parecer extraño porque es un artículo, digamos, que es complejo de leer y que es un poco largo y que si nosotros no tenemos como que todo este contexto que estoy hablando aquí, o que estoy mencionando, perdón, en esta diapositiva, pues como que no vamos a entenderlo muy bien. Gödel básicamente se está peleando con gran parte de la tradición matemática y filosófica, y por eso es que casi casi hay que empezar a hablar desde Aristóteles, ¿no? Ahorita paso un poco más detallado eso, pero sí, o sea, estos van a ser como que los principales puntos que voy a intentar eh, hablar ahí. Ahí Ludwig Dev, ¿cuál es tu pregunta? Tírala, tírala, tírala. Y bueno, la matemática está completa. Pues por lo que vamos a decir hoy, no. Eh, no digo, bueno, el problema de Gödel como que pues se quedó ahí y dijo, no, pues si lo haces desde ciertas perspectivas, pues la matemática no es completa. Al día de hoy no es como que importe mucho que la matemática sea completa o no, pero pues sí está incompleta. O sea, para hacer cosas, digamos, como mm, prácticas, da igual si la matemática es completa o no, pero pues ahí está, tiene un vacío, ¿no? Y bueno, entonces, esos son los puntos que más o menos voy a tratar. Como digo, no voy a hacerlo así como que muy a profundidad, tampoco voy a hacerlo como que muy rigurosamente, porque pues no, no es el caso. O sea, a mí me encantaría mucho hablarles de Cantor y así, pero pues no, no, no me da el, el tiempo. Y bueno, pasando propiamente con Aristóteles, voy a tratar estos puntos: lógica, axiomas, demostración, teoremas, principio de no contradicción, que es como que la base de toda la matemática clásica, y consistencia. Eh, lo que tiene que ver con lógica, principio de no contradicción y consistencia, sí tiene... A ver, hoy en día se tiene la concepción de que tiene que ver más con la filosofía, pero trasladándonos un poco al contexto de Gödel, en ese tiempo sí era como muy importante y no era, hasta donde entiendo yo, un trabajo como exclusivo de los filósofos. Creo que en ese tiempo ni siquiera como que le habían entrado a este rollo, pero para ellos sí era importante, y era importante porque en ese tiempo no había una división muy clara entre muchas cosas. La matemática seguía como que muy pegada con la física, y por eso Hilbert hacía cosas ahí medio raras también. Y la consistencia creo yo que empezó a ser como algo, pues, cosa de las matemáticas. Ya después los filósofos llegaron y lo empezaron a aplicar como que mucho a la lógica. Pero sí, o sea, ese es como el sentido de todo lo que quiero hablar hoy. Y bueno, empezando con la lógica y empezando propiamente con Aristóteles, o sea, tengo que empezar a hablar de él y de su método axiomático porque técnicamente toda la matemática y la lógica clásicas se basaron en las nociones que expuso este bro para hacer todo, o sea, absolutamente todo.
Aristóteles es un personaje muy importante en la historia del pensamiento occidental. Y aquí es importante porque digamos que puso los fierros para todo. Uno de estos fierros pues fue su descripción de la lógica y en el caso que nos interesa a nosotros tiene que ver con su método axiomático, ¿no? Este método, pues como dice aquí, está basado en la lógica que nos ayuda a deducir cosas y pues nada, es un método que nos ayuda a llegar a conclusiones a partir de ciertas bases, ¿no? Ahora, la lógica aristotélica se basa en silogismos, como dice aquí, en proposiciones y en reglas de deducción. En matemáticas ya, o más bien, no se usan tanto los silogismos, hasta donde entiendo. Si sí, pues ahí corríjanme, no hay problema. Pero lo que sí se retomó fue el asunto de las proposiciones, ¿no? Las proposiciones son afirmaciones acerca de las cosas. Eh, Ay, perdón, ahí me estoy adelantando. Sí, como les decía, las proposiciones son afirmaciones acerca de las cosas. Por ejemplo, si nosotros decimos ese perro es de color negro, pues eso es una proposición y va a ser verdadero o falsa dependiendo de si el perro o la entidad que estamos señalando pues es efectivamente negra o no. Pero en matemáticas una proposición podría ser como el número cero es natural. O sea, estamos afirmando algo de un objeto del conjunto de los números naturales. Y pues dependiendo de si a ustedes les gusta que el cero sea natural o no, esa proposición va a ser verdadera. A mí me gusta que el cero sea un número natural, entonces va a ser verdadera en este contexto. Ahora, con las proposiciones se pueden obtener más cosas y por más cosas me refiero a otras proposiciones que nos digan más cosas acerca de lo que estamos estudiando. Y eso se hace a través de estas cosas que se llaman reglas de deducción. Las reglas de deducción, como lo dice su nombre, pues son reglas que nos ayudan a obtener estas otras proposiciones para llegar a nuestra conclusión. En lógica existen varias, aquí se están mostrando pues digamos que las más conocidas en esta imagen y se pueden aplicar también con ciertas reservas a las proposiciones matemáticas, a las demostraciones matemáticas, perdón. Gödel, Hilbert, Cantor y todos los sujetos de los que voy a hablar hoy las aplicaron de manera implícita o explícita porque a veces también son personas que daban por hecho muchas cosas, pero pues ahí están, o sea, y también, o sea, si ustedes algún día abren algún libro de que les gusta, álgebra superior, eh, normalmente los libros de álgebra superior como que tienen ahí un apartado en donde ustedes les enseñan a demostrar cosas, retoman gran parte de esto. O sea, nada más como para que vean que no les estoy hablando al aire, el álgebra superior como que lo retoma y te dice, mira, tienes una proposición que dice tal y a partir de esto demuestra tal cosa. Y pues sí, o sea, se llegan a aplicar algunas de estas reglas de deducción que tenemos aquí, algunas otras, algunas que están aquí no se aplican. Los silogismos yo no los he visto tanto, pero repito, yo no soy matemático, yo soy programador. Entonces, no tengo un conocimiento muy extenso de las demostraciones. Pero por lo poco, mucho que he visto, así es. Ahora, otra de las bases que digamos pues sentó aquí Aristóteles son los axiomas. Los axiomas, como dice aquí, son verdades universales de las matemáticas que no necesitan demostración. Es decir, no se necesita que se obtengan a través de proposiciones y reglas de deducción. Los axiomas los aceptamos, los damos por hecho por ser axiomas. Y también son proposiciones porque pues nos dicen cosas de los objetos que estamos estudiando. A veces sí son medio evidentes, a veces no. Pero pues no sé, por ejemplo aquí están los axiomas de Peano. El primero nos dice que el cero es un número. Y pues sí, o sea, hasta cierto punto, si nosotros vemos el cero, sabemos que es un número. Y eso creo que es evidente. No creo que necesitemos como que una demostración de n pasos para saber que el cero es un número. A menos de que seamos muy necios, pero pues hoy no quiero ser necio, entonces hoy vamos a aceptar
que cero es un número, ¿no? Eh, pues nada, los axiomas como vamos a ver más adelante son las bases de nuestras demostraciones, tanto en lógica como en matemáticas, porque de ellas partimos para llevarlas a cabo, partimos de que cero es un número para demostrar que toda suma que se haga con el cero y cualquier número natural pues va a dar como resultado otro número natural. También usamos como que estas reglas para obtener estas afirmaciones y con esto pues pasamos a el siguiente punto de nuestra explicación, ¿no? Que es la demostración. La demostración, pues como dice aquí, es una serie finita de pasos que nos sirven para llegar a una conclusión. Las demostraciones son una manera de mostrar cómo se pueden obtener las afirmaciones que nosotros estamos haciendo acerca de los objetos que estamos estudiando. Y pues tenemos que demostrar de esta manera estas afirmaciones porque no son tan evidentes como los axiomas. Y pueden ser intuitivas, pero pues no pueden ser evidentes, y menos en este contexto de matemática clásica y lógica aristotélica, donde todo tiene que tener una evidencia, porque en este contexto no podemos hablar de cosas verdaderas si no tenemos evidencia de ellas. Aquí, a ver, una aclaración. Para tener cosas verdaderas tenemos que demostrarlas, así, sin más. La verdad, el concepto de la verdad aquí también es un poquito problemático porque hoy en día ya no hablamos tanto de la verdad, ya incluso hoy se habla de la posverdad y cosas que están por ahí en las investigaciones filosóficas de hoy en día, ¿no? Pero la verdad en ese tiempo era muy importante porque era lo que, digamos, nos ayudaba a saber que las cosas sí eran, que sí valían, que eran, pues, estaban allí en el mundo existiendo, pues. No me voy a meter tanto en esto, pero es importante tenerlo en cuenta porque muchas de las cosas que estoy explicando giran alrededor de la verdad, ¿ok? Y bueno, en este sentido las demostraciones son nuestra evidencia, son lo que nos ayuda a decir, ok, esto aquí sí es verdadero. Esta demostración que está aquí sale de un libro que se llama Principia Matemática, que escribió un señor del que voy a hablar también ahorita, que es Bertrand Russell. Eh, las demostraciones en matemáticas tienen muchas formas. Esta de aquí tiene la forma del Principia Matemática. Lo que están intentando hacer aquí es demostrar que uno más uno es 2, ¿ok? Nosotros vemos la suma de uno más uno y sabemos que es 2, o sea, es totalmente evidente para nosotros. Pero para Russell y para Whitehead, que fue el sujeto que le ayudó a escribir este libro, no es evidente y por eso ellos dijeron así como de, bueno, vamos a tomar todo el aparato matemático que hemos estado escribiendo aquí y vamos a demostrar que uno más uno, pues sí, es verdadero y es demostrable y así, y ya tenemos una evidencia de que efectivamente se da. Pero hay otras afirmaciones que no son tan evidentes, como por ejemplo la conjetura de Goldbach. Es intuitiva, sí, porque si la pensamos 5 minutos tiene sentido, o sea, pero no tenemos evidencia de que funcione para todos los números pares, porque hablar de todos los números pares es meternos en rollos de infinito y demás, y no podemos como que ver todos los casos de ese infinito, y por eso necesitamos una demostración, ¿ok? A diferencia de que uno más uno es 2, pues la conjetura de Goldbach no, como que no aplica, y por eso, por ese tipo de cosas es que surge la necesidad de la demostración desde Aristóteles y se refuerza mucho en los primeros años del siglo pasado. Las demostraciones, como dicen aquí, pues necesitan axiomas para empezar a trabajar, porque dijimos que los axiomas son las verdades evidentes de nuestros sistemas y a partir de ellas podemos obtener más proposiciones para llegar a nuestra conclusión, que si bien nos va, como dice aquí, pues es un teorema, ¿no? Ahorita hablamos de los teoremas. Ahora esto pues se hace mediante las reglas de deducción, como ya dijimos, pues son las herramientas que nos ayudan a pasar de una proposición a otra y al final van a ser nuestros pasos, nuestra evidencia de, oye, esto que estoy demostrando aquí es verdadero y es un teorema, ¿ok?
Y bueno, ya hablando propiamente de los teoremas, pues son enunciados que nos dicen algo sobre las matemáticas, ¿no? Es una afirmación acerca de los objetos de las matemáticas. Eh, Como afirmación, pues también es una proposición y como proposición se le considera verdadera hasta que ya se ha demostrado. Es decir, para que un teorema sea tal, tiene que haber pasado por el proceso de demostración. De lo contrario, como mencioné, se queda en conjetura. Ahora, una vez más, esto es importante en este contexto porque, como les digo, si bien la verdad es una cosa muy filosófica, aquí importa porque esta es la noción que le permitía tanto a Aristóteles como a todos los demás sujetos que vinieron después de él a decir que sus intuiciones sí valían, que sus trabajos tenían una base sobre la cual justificarse y sobre la cual existir. Y el asunto más importante es que en matemáticas y en lógica clásicas hicieron depender la verdad de este proceso representado por un conjunto finito de pasos llamado demostración. O sea que en otras palabras, algo es verdadero y válido si es demostrable. Así. Y bueno, aquí tenemos dos ejemplos, ¿no? De expresiones acerca de las matemáticas. El primero pues es el teorema de Pitágoras, que ya sabemos que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso ya está demostradísimo en todos lados. Geométrica y algebraicamente andan por ahí las demostraciones por si las quieren ver. Y ya no hay duda de que eso sea verdadero. Y si ustedes van y le mueven ahí a un triángulo rectángulo, eh, ahí está. O sea, el teorema de Pitágoras se cumple en todos los condenados casos que existen de esto. Pero pues el otro es el todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Pues ese no está demostrado. Seguimos en conjetura. Se dice por ahí que ya se demostró como que la parte débil de la conjetura de Wolbach. Pero pues la parte fuerte que es como la que importa no se ha demostrado. Se ha intentado de muchas maneras, pero pues no, y por eso no le podemos llamar teorema todavía. ¿Ok? Y bueno, en relación con todo esto se encuentra el asunto del principio de no contradicción. Aristóteles en su Metafísica dice, es imposible, en efecto, que un mismo atributo se dé y no se dé simultáneamente en el mismo sujeto y en un mismo sentido. En otras palabras, y trasladado a la lógica y a las matemáticas, no puede haber proposiciones que afirmen algo de los números y que al mismo tiempo lo nieguen. No puede haber una proposición que, así por poner un ejemplo, afirme que uno es igual a uno y otra que al mismo tiempo afirme que uno no es igual a uno. ¿Por qué? Porque pues eso es falso, es contraintuitivo, va en contra de la lógica y la razón y demás cosas que Aristóteles y todos los demás que vinieron después pues creían, ¿no? Y en relación con eso también hay que aclarar que las contradicciones no son convenientes en el punto de vista clásico porque de ellas se sigue lo que sea. Cualquier afirmación, sea verdadera o falsa, se sigue y pues con eso ya no tenemos cómo distinguir qué teoremas sí valen y qué teoremas no, porque pues todos son demostrables. Y en ese sentido, si nosotros tenemos una contradicción en nuestro sistema que habla, por ejemplo, del teorema de Pitágoras, podemos afirmar el teorema y también podemos afirmar la proposición que dice lo contrario, ¿no? Y eso no tiene sentido, o sea, aún hoy en día uno ve cosas así y es como, bueno, pero ¿qué me estás contando, no? O sea, está raro eso. Y lo mismo pasaría con la conjetura de Goldbach, pero pues si caemos en ese tipo de relativismo, pues no, todo se demuestra y así como que no, pues qué chiste, ¿no? Pero bueno. Eh, y de esto se deriva otro concepto que es muy importante y que es muy importante también incluso para el programa gilbertiano del que vamos a hablar en algunos minutos, y esto es la noción de consistencia. Y bueno, la consistencia es una propiedad que pertenece a los conjuntos de fórmulas de un sistema lógico matemático y hace que de ese conjunto no se puedan seguir contradicciones, ¿ok? Eh, En este sentido, si un sistema, una demostración o lo que sea en este contexto es consistente, entonces de esta entidad no se siguen contradicciones, porque las contradicciones nos llevan a todas las consecuencias mencionadas. Eh,
hoy se sigue hablando de esta noción porque los sistemas matemáticos se siguen basando en todas estas nociones para que nuestras computadoras no digan chorradas, para que la inteligencia artificial pues no diga cosas que evidentemente no tienen sentido, como más contradicciones o afirmaciones que no van. Y yo sé que hoy en día pues se habla como de cómputo cuántico y de cosas como muy locas, pero aparte de que hoy no nos vamos a centrar en eso, uno, las contradicciones no las queremos, y dos, como me estoy citando aquí a mí mismo, no importa cuánto hablen de lógicas no clásicas para consistentes y demás, en álgebra lineal, machine learning e inteligencia artificial se sigue hablando de consistencia. Yo 2025, y pues sí, o sea, si ustedes cursan alguna materia de álgebra lineal o agarran un libro de álgebra lineal o lo que sea, una de las primeras nociones que a ustedes les van a mencionar es el de consistencia. Les van a decir un sistema de ecuaciones lineales es consistente porque no hay contradicciones y demás. Y pues eso es importante para no sacar, eh, digamos, resultados que no van o que no se podrían obtener de una manera correcta de ese conjunto de ecuaciones lineales, ¿no? Entonces, a ver, hoy sigue siendo un concepto importante, una noción importante, y en ese tiempo lo era todavía más, porque no vivían como en este relativismo en el que vivimos hoy en día, ¿no? Y pues bueno, ahora hay dos personajes, perdón, que son importantes, que hicieron cosas que pusieron un poquito en duda a todo esto que nos dijo Aristóteles, no como para tirar todo su programa axiomático, pero sí como para inspirar a otros a hacer cosas muy marcianas pues que Gödel tomó para hacer sus cosas, ¿no? El primero de ellos fue Euclides. Euclides, pues, sacó unas cosas que se llaman elementos, ¿no? Los elementos de Euclides posiblemente sean una de las obras más famosas en las matemáticas. Son un tratado de geometría que nos dicen varias cosas relativas a la geometría plana. Eh, Inspiraron a Hilbert, entre otros, para buscar soluciones a los problemas que ahorita les voy a mencionar. Pero bueno, sus postulados son estos. El primero nos dice que de dos puntos distintos cualesquiera se determinan un segmento de una recta. Está medio evidente, sí. Ponen dos puntos, rayen una recta, evidente, creo yo. A menos de que no lo haya entendido muy bien yo, pero bueno. Nos dice un segmento de una recta se puede extender indefinidamente de una línea recta. Sí, si tenemos el espacio suficiente, claro que se puede. Se puede trazar una circunferencia dados un centro y un radio cualquiera, pues también creo que es medio evidente. Y todos los ángulos rectos son iguales entre sí. Pues sí, todos los ángulos rectos miden 90 grados, o sea, como que de esos primeros cuatro no hay duda, ¿no? Pero el problema con estos postulados es que el quinto no se sigue de todos estos demás. Se supone que si ustedes empiezan a hacer ahí algunos trucos geométricos, pueden sacar los demás. Pero el quinto está raro. En este sentido, pues no es demostrable. Y que no se siguiera es un problema porque pues tenemos una conjetura ahí rara que debe ser demostrada para que sea verdadera. Euclides no resolvió esto. Mucha gente a lo largo de la tradición intentó hacerlo y de ahí salieron las geometrías no euclidianas. Y también, pues digamos, aparecieron personajes importantes en acción que quisieron como que resolver esto. El principal fue Hilbert. Porque este men intentó dar una demostración ahí algebraica, no geométrica del problema. No estoy muy seguro de si lo logró. Creo que hay como un artículo por ahí que no he tenido la oportunidad de leer, pero él lo intentó, vaya. Intentó resolver el problema por otros medios, lo cual es válido. Y pues también creo yo, ahí sí estoy hablando desde mi mera creencia, no tengo como que una evidencia muy tangible, pero creo yo que esto fue uno de los problemas que inspiró a Hilbert a desarrollar su programa. Pero ahí faltan, digamos, algunos minutos para que empecemos a hablar de eso, ¿no? Eh,
Y bueno, ahora, como les digo, el asunto de Euclides, si bien como que tenía el problema del quinto postulado e inspiró a varios, creo que no fue tan problemático como el siguiente personaje del que les voy a platicar. Todo estuvo bien en las matemáticas, relativamente bien durante siglos. O sea, Euclides, él era de toda esta bandita que habitaba la Grecia antigua, y luego nos saltamos hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque apareció un personaje muy importante, eh, que fue Cantor, ¿no? George, George Cantor, no sé muy bien cómo se pronuncia su nombre, pero se apellida Cantor, ese sí lo sé pronunciar. Cantor fue un matemático ruso, creo que fue vecino de Kant en sentido figurado, porque pues, no habitó el mundo al mismo tiempo que Kant, pero sí habitó Prusia y por ahí Königsberg, ¿ok? Toda su vida él anduvo en el bajón porque sentía que su trabajo no fue relevante, sintió que lo que hacía no tenía sentido y que en comparación con sus contemporáneos pues no tenía validez. Pero este bro lo que hizo fue empezar a hablar de infinitos de diferentes tamaños, rigor más, rigor menos. Lo que dijo fue cosas como, a ver, hay infinitos de números. Algunos de estos infinitos son numerables y podemos tener una noción de sus tamaños, como es el caso del conjunto de los números naturales, los racionales, los enteros, los demás a ustedes se les pueden ocurrir, no sé, los pares, los impares, los primos incluso, que creo yo que también son numerables. Pero hay otros infinitos que no son así porque no podemos numerarlos tan fácil y en potencia pues son más grandes que todos estos que acabo de mencionar. Pensemos por ejemplo en el conjunto de los números irracionales o en el conjunto de los números reales. Que, a ver, nosotros sí podemos identificar un número irracional, un número eh, real, pero ya cuando nos ponemos a hacer cosas de la recta, cortaduras, nos empezamos a acordar un poco ahí de quinta y demás, ya no es tan fácil numerarlos. Entonces, por eso Cantor decía, a ver, o sea, como que no, esto no hace tanto sentido, ¿ok? Y bueno, este men empezó a hacer su trabajo en conjuntos y más personas a su alrededor se alebrestaron y dijeron, a ver, esto está muy loco, está interesante, está bonito, pero hay que darle más orden, hay que fundamentarlo y hay que hacer herramientas para formalizarlo y que no quede duda así absolutamente de nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, llega un señor que también era muy, pues, muy brillante también en esto, por decirlo de algún modo, ¿no? Que fue Frege. Frege, muy a grosso modo, inició el movimiento llamado logicismo, que, pues bueno, intentó reducir las matemáticas a la lógica. Y específicamente lo que él quería reducir a la lógica eran la teoría de conjuntos, inspirado por el trabajo que había hecho Cantor, creo, y la aritmética. También quiero hacer un paréntesis aquí, más o menos chiquito. Todos estos mens, yo hasta el día de hoy no entiendo por qué, pero están muy obsesionados con la aritmética y con la teoría de conjuntos. Quiero suponer que es como las dos ramas en las que ellos veían que se podía fundamentar toda la matemática. Porque pues al final, si ustedes como que empiezan a ver ciertas cosillas ahí, sí se dan cuenta de que pues, de repente todo lo puedes reducir a la suma o a la suma y ya. Y a los conjuntos pues también, ¿no? Y bueno, Frege hizo un gran esfuerzo en todo esto, pero pues le falló porque su intento de hacerle esto a su teoría de conjuntos nos llevó a paradojas, ¿no? Y quien se dio cuenta de esto pues fue Russell con su, su, su famosa paradoja de Russell. Eh, Él lo que dijo fue como de, a ver, voy a observar por tanto tiempo el trabajo de Frege y vamos a suponer que todos los conjuntos son miembros de sí mismos, ¿no? Que podrían ser miembros de sí mismos. Y dijo, bueno, vamos a suponer que hay un conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos como elementos y digamos que este conjunto pues, se va a llamar M, por ponerle un nombre. Luego, ese conjunto al no contenerse a sí mismo, pues debería estar
en él mismo, ¿no? Porque pues si esto fuera posible, entonces, a ver. O sea, ese conjunto al no contenerse a sí mismo debería estar en él mismo, pero si esto fuera posible, entonces sería contradictorio porque se supone que es el conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos, pero se contiene a sí mismo, y esto nos lleva a una contradicción, y por todo lo que platicamos acerca de Aristóteles, esto no va y no es válido y va en contra de lo que creemos y de lo que es bueno, bello y verdadero. Y pues nada, como consecuencia de esta paradoja, perdón, como que la idea de Frege no funcionó tan chido. Y luego Russell, por esto y por otras razones, dijo, pues bueno, vamos a hablarle a mi compita Alfred N. Whitehead y vamos a hacer uno de los esfuerzos más duros en la historia de las matemáticas, que son los 3 tomos del Principia Mathematica. Toda esta obra se hizo para fundamentar la matemática con lógica, no tanto para reducirla como era la idea de Frege, sino para darle una base sobre la cual dijeran así como de, bueno, fíjate que están como que estas reglas del pensamiento que nos ayudan a hacer demostraciones y demás, y que nos ayudan a hacer cosas como esta de aquí, de la que les estaba hablando, de la demostración de 1 más 1. Y pues nada, o sea, si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ver en vivo los tomos del Principia Matemática, uno, les tengo envidia, y dos, sí, la gente que lo ha hecho dicen que son unos mamotretos enormes que hablan de muchas cosas. Eh, con esto, pues sí, se lograron resolver varios problemas, principalmente el de las paradojas, porque, bueno, no recuerdo exactamente si fue aquí, pero perdón, Russell al final sí pudo resolver como que el problema de su paradoja de la teoría de conjuntos. Lo que hizo fue como que empezar a meter más definiciones y metió la noción por ahí de clases. Por eso Russell, perdón, otra vez, empezó, o fue creo el pionero de la teoría de clases. Pero bueno, el caso es que todo lo que hicieron estos dos sujetos, Whitehead y Russell, fue para que no quedara duda de que estos brothers iban en serio a fundamentar a la matemática, a resolver el problema de fundamentarla, a hacer una cosa excepcional. Ahora, estos tomos también son importantes porque además de ofrecer soluciones a varios problemas, también son base de gran parte del trabajo de Gödel. Lo vamos a ver en unos minutos, pero Gödel basó toda su prueba en la sistematización que Russell y Whitehead se ocuparon de hacer, ¿ok? Y bueno, ya por último está uno de los personajes más importantes en todo esto. Yo creo que el personaje con el que se está peleando Gödel, perdón, que es David Hilbert. Y es el más importante porque era el defensor más acérrimo de todo esto. O sea, él sí estaba totalmente convencido de que las matemáticas se podían fundamentar con axiomas, ya no únicamente con lógica. Y en este sentido él decía que no solo la aritmética, sino todas las matemáticas, o sea, el álgebra, la geometría y todas las demás podían ser axiomatizadas para obtener todas las afirmaciones verdaderas sobre sus respectivos objetos. Y pues para tener conjuntos consistentes de fórmulas, para variar, porque también como que para él era muy importante todo este rollo de la consistencia. Luego se la alocó y dijo que incluso las leyes del derecho también podían ser susceptibles de esto. Al final no le funcionó, pero sí, o sea, él era un matemático brillante, o sea, fuera de este contexto de Gödel y de que al final no funcionó su programa hilbertiano, Hilbert también como que tuvo, digamos, como que no sé si llamarlo la inteligencia, pero sí tuvo como que la puntería para levantar varios problemas que se pudieran resolver en el milenio. Resolvió muchas otras cosas, hizo aportaciones muy importantes en muchas otras áreas de las matemáticas. O sea, fuera de esto, sí era alguien muy prominente. Esto le falló, pero pues hubo varias cosas que no. Y él, sí, siento que es una persona muy,
que contribuyó mucho a las matemáticas en general, ¿ok? Y bueno, también creo que fue uno de los primeros y de los más notorios en comenzar a hablar de esta cosa que se llama metamatemática, que no es otra cosa que usar el lenguaje de las matemáticas para hablar de sus propios sistemas. Y esto es importante porque es una de las bases más rudas para el trabajo de Gödel y que tiene que ver directamente con los números de Gödel de los que quiero hablar hoy, ¿no? Además de todo esto, pues también tiene la intención de tener sistemas completos, como preguntaban hace rato en el chat, es decir, sistemas que demuestren todas y cada una de las afirmaciones de las matemáticas a partir de axiomas. O sea, para Hilbert la ambición era tan grande que este objetivo era pues, demostrar todo, ¿no? O sea, de no haber fallado, yo creo que Hilbert hubiera puesto las bases para demostrar la conjetura de Goldbach a partir de los axiomas de la aritmética. Eh, Creo que esto también se puede ver en sus fundamentos de geometría, que coloquialmente en todos los idiomas se les llama como los Grundlagen. No sé si lo estoy pronunciando ahí, no bien, digo, no sé mucho alemán. Pero pues ahí es donde intentó fundamentar la geometría a partir de la motivación dada por Euclides. Eh, si un día tienen la oportunidad de leer algo de Hilbert, háganlo. O sea, en serio es prominente este tipo. Y si tienen la oportunidad de leer los Grundlagen en físico, háganlo también. O sea, aunque sea de ojearlos, con ojearlos se dan cuenta de que él era una persona muy dedicada a esto. Y pues bueno, antes de pasar a Gödel propiamente, podemos ver que todos ellos se basan en axiomas, eh, unos más, unos menos. El que principalmente tenía esta fijación con los axiomas, pues es Hilbert, ¿ok? Pero, pues yo creo que Russell no creo que los descartara. Frege también como que tenía algunas cosas por ahí. Cantor me imagino que también algunos axiomas debía haber considerado para hacer sus cosas. Hay una cosa por ahí en teoría de conjuntos, perdón, que se llama axioma de elección, que es muy importante y también es sujeto de muchas controversias. Todos ellos, eso sí, se basan en demostraciones, porque como les digo, lógica, verdad, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues nada, o sea, eso era muy importante, ¿ok? Eh, Todos ellos también están muy fijados en los teoremas, en la lógica, en la consistencia y en estos dos nociones nuevas que acabo de poner aquí, que ya más o menos las he mencionado, pero que son importantes, que son los lenguajes y los sistemas formales. Ahorita hablo un poquito más de ello, pero bueno, dando un poquito de contexto histórico, es importante tener en cuenta el periodo en el que estábamos hablando de esto. Eran principios del siglo XX. Acabábamos de terminar el siglo XIX, acabamos de terminar el romanticismo, y es importante tener esto en cuenta porque, a ver, durante la época del romanticismo se cuestionaron muchas cosas que se establecieron en la ilustración, ¿no? Se cuestionó la razón, se cuestionó la filosofía, la iluminación, todo. Al final se dijo, güey, pues esto como que no va, no existe, como que al final la razón no nos puede resolver todo. Muchos sistemas a partir del romanticismo, sobre todo los sociales, los espirituales, los religiosos, se pusieron en duda y como que sí se quebraron porque al final los monstruos que nos produjo el sueño de la ilustración no existían. Los románticos dijeron, pues güey, esto no existe, Nietzsche al final tiene razón, bla. Y lo que sobrevivió de todo esto, digamos, como que fueron las matemáticas, pero es importante que tengamos en cuenta que veníamos saliendo del romanticismo porque esta crisis que Gödel se aventó ahí como, pues creo que al final también es un resultado del romanticismo. O sea, al final lo que Gödel le estaba diciendo es como de, güey, las matemáticas no dan para todo, porque si las matemáticas
como que quieren encapsular nuestra razón y los conceptos que hay por allá y todo esto y bla, 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 pues no, son insuficientes, pues, y lo pone en crisis como todas las crisis que se pusieron eh, de moda en el romanticismo, ¿no? Entonces, pequeño contexto histórico, nada más ahí como para que vean que esto no sale así como de la nada, o sea, la crisis de los principios al final fue como que el resultado de un movimiento del siglo pasado y al final el resultado también de este pensamiento ilustrado de la verdad, la demostración, lo evidente, bla, 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 es lo que vale. Con Gödel al final como que se ve que no. Y bueno, ya pasando propiamente a qué son los lenguajes formales y a qué son los sistemas. Pues a ver, un lenguaje formal es un conjunto de símbolos que sirven a un sistema, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de un lenguaje formal. Hay constantes, hay variables, letras predicativas, enunciativas, bla, 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 función, cuantificadores, operadores. Eh, Esto es para la lógica de primer orden, ¿ok? Pero la aritmética, los principios matemática, el álgebra, incluso podríamos pensar en los lenguajes de programación, pues tienen sus lenguajes formales, ¿no? O sea, un conjunto de símbolos que nos ayudan a construir expresiones, ¿ok? Ahora, estas expresiones, ¿cómo se construyen? Pues con estas cosas que se llaman reglas de formación. Aquí hay cuatro, perdón, muy básicas, de que toda letra proposicional por sí sola es una fórmula bien formada. ¿Qué es una fórmula bien formada? Pues es una expresión que tiene significado, por decirlo, sintáctico y semántico en nuestro sistema, ¿ok? Una proposición aquí lo es en lógica de primer orden proposicional cuantificacional. Luego, si P es una fórmula bien formada, entonces no P también lo es. Si P y Q son fórmulas bien formadas, entonces P y Q, P o Q, P entonces Q, P si solo si Q también lo son. ¿Ok? Esta última regla que es como nuestro cierre o nuestro candado, que es nada más es fórmula, quiere decir que nada más de lo que se pueda formar con esos símbolos bajo estas reglas es fórmula, ¿ok? Y hago énfasis en esto de los lenguajes formales porque Gödel va a tener en cuenta que todas las expresiones, pongan atención, todas y cada una de las expresiones en un sistema formal son sucesiones de símbolos. Ajá. Esto es muy importante para Gödel porque al final es lo que nos ayuda a formar sus números. Y bueno, después de esto viene la noción de sistema formal, que nos dice un sistema formal o sistema lógico es un sistema abstracto compuesto por un lenguaje formal, como el que acabamos de ver, por axiomas, como los ejemplitos que ya hemos visto, por reglas de inferencia o de deducción, o de transformación también se les llama, como las que ya vimos, y a veces una semántica formal que se utiliza para deducir o demostrar teoremas y dar una definición rigurosa del concepto de demostración. Entonces, un sistema formal es esto, un conjunto de lenguaje, axiomas, reglas, semántica a veces, que se usa para hacer demostraciones. Ejemplos, la aritmética, el álgebra y los lenguajes de programación. Hay personas que están muy metidas en cosas de computación, ya no de programación, computación, que se aventuran a decir, güey, los lenguajes de programación también son sistemas formales. Yo creo que sí. Hay otras personas que van a decir, no, a nosotros lo que nos interesa son cosas prácticas. No nos vengas a contar tus cosas de matemática teórica, ok. Pero yo creo que sí lo son. Y creo que son un ejemplo muy bonito de lo que puede ser un sistema formal. Pausita para tomar agua. Ok, he vuelto. Y pues bueno, ya vamos a empezar a hablar como tal de Gödel. Déjenme hacer una precisión que se me olvidó acá. Todo en un sistema formal
es una expresión, ¿ok? Toda expresión es una sucesión finita de símbolos, ¿ok? Toda fórmula bien formada es una expresión, toda demostración es una expresión, todo teorema, todo axioma es una expresión y por tanto todas las cosas que les acabo de mencionar es una sucesión de símbolos, ¿ok? Lo quiero decir ahorita porque lo voy a retomar más adelante, porque ya viene lo de Gödel. Y bueno, ya hablando propiamente de Gödel, sí, él tiene dos teoremas y en esos dos teoremas nos dice que todos están mal. Gödel era un lógico matemático austriaco. Él era una persona muy retraída, muy miedosa incluso podría decirse. Pero Gödel era muy listo y a Gödel le gustaban mucho las matemáticas y le gustaban mucho las filosofías y también era muy religioso. Él se doctoró muy joven, creo que como a los 25 años, una cosa así. Porque, pues, a ver, también en otras partes del mundo y en otras épocas los doctorados no llevan tanto tiempo como lo llevan en México. Y él, para doctorarse, escribió una tesis en la que demostraba la consistencia de la lógica de primer orden, me parece. Ya no me acuerdo muy bien. Pero pues eso le valió para hacer su doctorado. Y también no era como que cualquier cosa, ¿saben? O sea, se pudo doctorar tan rápido porque, pues, les digo, era muy listo. Y se ocupó de hacer algo que era muy importante en ese tiempo. Ay, perdón. Demostrar la consistencia de la lógica de primer orden en ese tiempo cuando la consistencia y las lógicas y las matemáticas estaban muy de moda, pues sí era como que una proeza muy grande. Él pues iba a conferencias de todo este tipo, iba obviamente a conferencias donde se estaba hablando del programa gilbertiano, que era como que esta intención de axiomatizar y fundamentar todo en axiomas y en lógica. Y pues ahí Gödel como que empezó a maquinar pues su artículo, ¿no? Su artículo se llama algo así sobre sentencias formalmente indecidibles de Principia Matemática y sistemas afines, porque como les dije, él usó los Principia para demostrar todo esto, y sistemas afines porque él tenía la idea de que toda matemática que se basara en la aritmética que se describía en estos Principia, pues era susceptible de sus teoremas, ¿no? Como les digo, son dos teoremas. Aquí está Gödel. Y bueno, el primer teorema nos dice que eh, todo sistema que sea capaz de formalizar y axiomatizar la aritmética bajo los Principia es incompleto. Y el segundo nos dice que no se puede probar con los mismos teoremas y axiomas del sistema que este es consistente, perdón. Y bueno, sobre el primer teorema, pues nada, ¿no? Lo que quiere decir es que existen sentencias o incluso teoremas que son verdaderos en un sistema formal, como el que les acabo de describir, que no se pueden demostrar. Por eso es incompleto. Un sistema es completo cuando todas las afirmaciones relativas a sus objetos de estudio pueden ser demostradas con su lógica. Y en este caso lo que mostró Gödel es que hay contextos en los que no se puede. Y pues nada, esto va en contra de todo lo que creía Hilbert, primer puñetazo. Y el segundo nos dice que si una de estas afirmaciones es que el sistema es consistente, entonces esta afirmación no se puede probar con la lógica del mismo sistema. Esto creo que es porque el método que Gödel usó tiene que ver con la metamatemática y hace un revolvedero de lo que está pasando ahí. Para probar este tipo de afirmaciones se necesitan cosas externas al sistema, creo que sí se ha hecho. No he visto esas pruebas como tal, pero creo que por ahí andan. Pero bueno, si sí hace esto, pues se sigue dejando de lado el tema de la completitud. O sea, los sistemas como tal siguen siendo completos porque demuestran la consistencia de un sistema, pero no usando el mismo sistema, entonces es incompleto. Y otra vez todo esto va en contra de las ambiciones de Hilbert. Y pues no, esto como que en ese tiempo no iba, ¿no? Ahora,
si se quiere probar con el mismo sistema, entonces pues a la fácil podríamos meter contradicciones. Pero bueno, como ya vimos, las contradicciones hacen que se siga lo que sea, hacen esto inconsistente, y esto también va en contra de todas las ambiciones que tenían estos brothers y en contra de toda la matemática y la lógica clásica e incluso de la verdad. Y pues no, eso no va. Esto también como que nos deja en una especie de paradoja parecida a la de Russell, porque es como de, a ver, tenemos un sistema consistente, sí, pero no podemos demostrar que pues es eh, consistente, porque eso nos lleva a cosas externas o a contradicciones en los casos más inmediatos. Y pues, o sea, también como que tenemos sistemas incompletos, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo creo que el segundo teorema es el que nos lleva a este, a esta especie de paradoja ahí rara. Y a ver, otra vez voy a retomar el tema de la verdad. Es una cosa muy filosófica, sí, pero Gödel era medio platonista y él creía que los números estaban en un mundo como aparte. Y en este sentido, pues los números y las matemáticas mismas son cosas más complejas que no se pueden reducir a sistemas formales. Y este tipo de resultados pues demuestran específicamente eso, ¿no? Que las matemáticas, los números no los puedes reducir a cosas mecánicas. O sea, las cosas mecánicas para describir todo este conjunto de objetos y demás son insuficientes, ¿ok? En ese sentido, pues sí, las matemáticas son incompletas, no alcanzan a modelar, ya hablando un poco más matemático, no alcanzan a modelar todos estos objetos, no alcanzan tampoco a darle forma a nuestra razón. Y pues nada, o sea, es lo que les decía hace rato, es un resultado del romanticismo, sí, porque nos demuestra que hay cosas que ya ni siquiera nuestro raciocinio con sus herramientas como lo son los sistemas formales pueden eh, definir. Y también pues, o sea, como que termina diciendo, no, no, o sea, todo está vacío, hay nihilismo en esto, o sea, ya no tiene caso que lo sigamos haciendo. Yo lo hago porque me gusta y porque está interesante y porque pues, me gustan las cosas románticas y demás. Pero a ver, o sea, ya como que no hay sentido después de esto, creo yo. O sea, para las cosas prácticas, da igual si las matemáticas son completas, da igual si son consistentes o no, siempre que funcionen todo está bien. Eh, bueno, en álgebra lineal sí importa la consistencia, pero pues nada, los más afectados son la tradición, porque como les digo, la verdad es lo que hace que las cosas sean lo que son. Y si aceptamos todas las contradicciones, por ejemplo, para resolver esto, pues todo es verdadero, nada es lo que es, y lo es al mismo tiempo y no tenemos una base pues, para nada, ¿no? Eh, y bueno, otra vez hay que retomar otra vez estas nociones que les mencionaba hace rato de que toda sucesión de símbolos es una expresión, toda fórmula bien formada es una expresión, no toda expresión es una fórmula bien formada, eso es importante. Toda fórmula, teorema, axioma, demostración, pues también son como que expresiones, ¿no? Y ¿por qué? Porque aquí ya vamos a empezar a hablar de cómo Gödel hizo como que su prueba, pero principalmente lo de los números de Gödel, ¿no? ¿Qué hizo Gödel y cómo lo hizo? Pues lo primero que hizo fue retomar todo el lenguaje de los Principia. Eh, Retomó también algo que en matemáticas se le conoce como aritmética de Peano, por eso le pongo aquí retomar a Peano. Y se supone que como dice aquí, la aritmética de Peano se define con estos 5 axiomas, ¿no? Eh,
Y pues sí, justo aquí dice que son la base de la versión de la teoría de números conocida como aritmética de Peano. El primero nos dice que el cero es un número, ok, muy evidente. Si A es un número, entonces el sucesor de A es un número. Pues sí, o sea, sabemos que del cero sigue el uno y del uno va a seguir el 2 y todo eso ahí son números, ni modo que vaya a seguir un triángulo, pues como que no va. Luego dice el tercero, el cero no es el sucesor de ningún número. O sea que antes del cero no hay nada, porque estamos hablando de aritmética, estamos hablando de números naturales y pues ya sabemos que en los números naturales le incluyen el cero, no tenemos números negativos, entonces por eso el cero no es sucesor de ningún número. Luego dos números de cuyos sucesores son iguales, entonces esos números son iguales, ¿ok? Y está el axioma de inducción que dice si un conjunto S de números contiene el cero y también el sucesor de todo el número en S, entonces todo número está en S, ¿ok? Pues nada, esos son los axiomas de Peano. Gödel también retoma la matemática y tiene que ver con sus números de Gödel, porque al final el objetivo de los números de Gödel es como que transformar todo lo que les dije en un número natural, ¿ok? Entonces por eso les decía, toda sucesión de símbolos es una expresión, toda entidad que nosotros encontramos en un sistema formal, al final es una sucesión de símbolos y todo eso es susceptible de ser un número de Gödel. Entonces, la demostración de cualquier cosa con los axiomas de Peano, aquí va a ser un número de Gödel. Cualquier teorema, número de Gödel. Creo que los axiomas también podría ser número de Gödel si los formalizamos bien. Y pues bueno. Ahora, los números de Gödel tienen como que ciertas restricciones, ¿no? ¿Se puede asignar un número de Gödel a cada símbolo del sistema? Sí, ahorita vemos cómo. ¿Cada expresión tiene un número único? Sí, porque cada expresión se supone que también es única, ¿no? ¿Cada fórmula, teorema, axioma, demostración tiene su propio número? Sí, también. ¿Usamos los números de Gödel para hablar del sistema con la metamatemática? Sí. Aquí hay un ejemplito de una expresión metamatemática hecha pues con el mismo lenguaje de los Principia, ¿no? A grosso modo, aproximado, donde DDN o DN, D nos expresa que es el predicado de ser demostrable y N es el número de Gödel que representa un enunciado demostrable, es decir, un teorema. Ahora, dijimos que se asigna un número natural a cada símbolo del sistema. Esto es un resumen de los símbolos que usa Gödel en su prueba. Y es un resumen ahí medio raro porque Gödel da muchas cosas por sentado. Por eso no estoy usando la prueba de Gödel como tal. Porque él da muchas cosas por sentado y no pone esta lista explícitamente. Te pone la negación, la disyunción, el cuantificador existencial y el símbolo de consecuencia lógica, pero los demás como que de repente sí se los pasa por las orejas y no los pone. Pero esta lista de aquí sale de un librito que se llama Gödel's Proof, escrito por... Aquí lo tengo al lado. Escrito por Ernest Nagel y James R. Newman. Si tienen la oportunidad de leerlo, pues léanlo. La verdad es que no es un libro muy grande, pero sí les ayuda, digamos, como que a entender la prueba de Gödel si no le han entrado mucho a las matemáticas básicas. O sea, si son gente que, ¿cómo decirlo? Que no han tomado, digamos, cursos de matemáticas universitarias en plan álgebra lineal, cálculo,
matemáticas discretas y cosas así, este libro les puede ayudar para entender la prueba de Gödel. Si ya tomaron esos cursos, sí pueden ir directamente a la prueba de Gödel, y entender lógica les va a dar un plus para entender las 60 y tantas definiciones que tiene por ahí. Pero bueno, entonces como podemos ver en esta lista, se asigna un número de Gödel que al final es un número natural a cada uno de los símbolos del sistema. Digamos que los números que fungen como número de Gödel para las variables, sobre todo para las x, y, z, son medio arbitrarios, sobre todo en Gödel's Proof de Nagel y Newman. Pero pues bueno, o sea, vamos a aceptarlos aquí por hoy, pues para seguir con la explicación, ¿no? A ver, voy a hacer una pausita para tomar agua porque ya me estoy ahogando. Santo Cristo, yo pensé que esto nada más iba a durar 15 minutos, pero ya duró bastante. Pero bueno, eso con los números de Gödel para cada símbolo. Ahora, como les decía, toda expresión en un sistema formal al final es una sucesión de símbolos. Aquí tenemos esta que nos dice que existe un x tal que x es igual al sucesor de y. ¿Ok? Como pueden ver, estos símbolos de aquí salieron de esta lista de acá, o sea, de nuestro lenguaje formal para el sistema de la aritmética de Peano. Ahora, si acomodamos esa misma expresión en un listado de símbolos, cada uno va a tener su número de Gödel, ¿ok? El paréntesis va a tener el 8, el cuantificador existencial va a tener el 4, el otro paréntesis va a tener el 9, y así, 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 así con los demás símbolos. O sea, cada símbolo de esta expresión va a tener su único número de Gödel. Pero ahora tenemos que usar ese número de Gödel como exponente de cada uno de los números primos que se encuentra en la siguiente sucesión. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque con cosas como la gramática, como los lenguajes formales y todo eso, ustedes potencialmente tienen un número infinito para formar expresiones con un número finito de símbolos. Y, por ejemplo, con estos símbolos que tienen ustedes aquí, pueden formar muchas expresiones. No todas esas expresiones van a ser fórmulas bien formadas, pero sí van a ser expresiones. Pueden desacomodar esos símbolos como ustedes quieran, ponerles el orden como ustedes quieran. Al final, para formar expresiones, el orden de los factores no altera el resultado. Pero lo que sí nos va a causar problema es que si nosotros tenemos una expresión diferente a esta, pero con los mismos símbolos, y nada más nos basamos en esto para hacer un número de Gödel, entonces dos expresiones van a tener el mismo número de Gödel. Y eso, para la prueba de Gödel, no va. Porque dos expresiones, digamos, no pueden tener el mismo número de Gödel si no son la misma, ¿ok? Entonces, a este men lo que se le ocurre es como de, ok, vamos a tomar esos números de Gödel de cada símbolo, luego vamos a agarrar la sucesión de los números primos y vamos a usar esos números de Gödel como exponentes de cada uno de los números primos, ajá, y luego vamos a multiplicar todos esos términos, como está aquí abajo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues para tener un número de Gödel único para cada expresión, ¿ok? La sucesión de números primos va a ser la misma, pero si desacomodamos todo esto de acá y lo ponemos en un diferente orden, entonces puede que el 2 ya esté elevado a la 13, el 7 a la 8, y así, 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 y entonces ya cada una de nuestras expresiones va a tener un número de Gödel único. ¿Por qué es importante eso? Porque tenemos que decir cosas diferentes de cada una de las expresiones. No todas las expresiones van a ser un enunciado demostrable. No todas las expresiones van a tener los mismos predicados, ¿ok?
Y como se puede ver aquí de esas multiplicaciones, pues van a salir números muy, muy, muy grandes, ¿ok? Eh, y esto es lo que a mí me sirve en mis ambiciones para explorar todos estos tipos de datos que no he explorado y que estarían cool hacerse, ¿ok? Eh, y pues nada, como les decía, con esto ya se habla de las propiedades de los números, también se hablan de las propiedades de los objetos del sistema, o sea, usando la metamatemática, y Gödel llega a sus dos teoremas. La prueba de Gödel, como les digo, es muy engorrosa, es muy complicada, como para resumirla en un video. Pero básicamente lo que él hace después de hacer esta maña de los números de Gödel es empezar a tirar, digamos, enunciados de lógica de primer orden y llega a uno que dice, bueno, esta fórmula es consistente, esta fórmula es demostrable y por este paso y este paso, esta es demostrable, esta no es demostrable, que es la de la consistencia, y por lo tanto nuestro sistema es incompleto, ¿no? Tiene que ver con otras cosas, una muy específica que se llama diagonalización, que a mí en lo personal sí me cuesta un poco de trabajo explicar. Entonces, por eso como que no lo puse aquí, porque, a ver, al final no es el objetivo de esto. El objetivo era entender cómo se arman los números de Gödel, porque al final eso es lo que voy a intentar repetir en Python, ¿ok? Eh, y pues eso. Hay un pequeño epílogo que sí me gustaría comentar aquí porque tiene que ver con la computación, ¿ok? Este epílogo tiene que ver con varias pues, consecuencias, por decirlo de algún modo. La primera es que se desiste del programa de Hilbert, porque Gödel llega y dice, a ver, hay sistemas axiomáticos que son incompletos, entonces los axiomas no nos ayudan a demostrar todo, pum, programa de Hilbert abajo, porque esa era una de sus principales ambiciones de este men. Y Gödel lo que hizo con sus dos teoremas fue como de, no, es incompleto, no se puede, ya. Y aparte, pues también este rollo de la consistencia también llega a decirle, a ver, no, desiste. Como les digo, Hilbert no era un tonto, con esto no quedó como un tonto, sí quedó como alguien de, ay, o sea, uno de sus principales, eh, objetivos en la vida no se cumplió, pero pues hasta el día de hoy, en cálculo, en álgebra lineal, en muchas de las áreas de las matemáticas, seguimos demostrando y hablando de las cosas como Hilbert nos enseñó. O sea, creo que por ahí hay una noción que se llama espacios de Hilbert, que se usa mucho, no recuerdo muy bien dónde, pero o sea, sigue estando ahí, o sea, fue un gran golpe para él, pero tampoco lo dejó así como de, ah, qué tonto. Y la segunda consecuencia es que los Principia Mathematica obtienen un carácter dudoso, en el sentido de que pues Russell y Whitehead sí llegaron acá como, pues miren, es que aquí ya está fundamentado todo, ya todo está dicho. Estos Principia Mathematica se pueden considerar incluso como unos sucesores espirituales de aquellos Principia Mathematica que Newton nos hizo favor de poner por ahí para hablar del cálculo y la física y demás. Pero con los resultados de Gödel fue como, pues no, o sea, fíjate que si agarramos tu sistema y tu lenguaje y todo eso y lo usamos para fundamentar la aritmética, pues técnicamente no da buenos resultados porque pues termina diciéndonos que no. Y bueno, está la crisis de los principios y el inicio de la filosofía de las matemáticas. Crisis de los principios, ¿por qué? Porque dos de las personalidades más prominentes de todo esto terminan puestas en duda, que son Russell y Hilbert. Y bueno, Whitehead también ahí como por otra consecuencia, ¿no? Pero se ponen en crisis los principios porque al final todas estas nociones de verdad, todas estas nociones
de demostrabilidad, de la verdad la obtenemos durante la demostración, y los sistemas formales nos ayudan a describir las matemáticas y a tener algo así seguro, un edificio bien fundamentado y rígido de que nos digan, mira, aquí están las matemáticas, al final no se cumple. Y ahí es donde entra la crisis y entonces pues muchas personas empiezan a hacer cosas más raras y por eso empieza la filosofía de las matemáticas, porque al final lo que, bueno, una de las consecuencias de esto es que mucha gente se empezó a dar cuenta de que las matemáticas tenían que ver mucho con el lenguaje. Entonces, muchas personas empezaron a empezar a trabajar filosofía del lenguaje y luego empezaron a hablar del modo de ser de las cosas y de mundos posibles y de bla, 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 bla. Russell mismo tiene por ahí una cosa que se llama on the noting o sobre el denotar, una cosa así, donde empieza a hablar del lenguaje. Pero si ya lo investigan un poco más, se dan cuenta de que on the noting y unas cosas que Frege también escribió sobre el lenguaje y demás salen de esto, porque al final se empezaron a dar cuenta de, oye, pues las matemáticas, más que una cosa súper rígida y demás, pues parecen ser otro modo de hablar de las cosas, parecen ser un lenguaje más. Y es un lenguaje, digamos, como que está inserto en nuestro lenguaje como tal. Y por eso empiezan a hacer cosas así muy, 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 muy raras. También aquí sí me voy a tomar de la libertad de decir que Gödel fue el que inició con la computación, porque el mismo Turing dice que la prueba que él este, presentó en Uncomputable Numbers with an Application to ese problema, porque no sé pronunciar alemán, se inspira mucho en la prueba de Gödel. Y a ver, casi por acuerdo universal, cuando uno empieza a estudiar programación y computación y todo eso, se menciona a Ada Byron, a Charles Babbage y principalmente a Turing como padres de la computación, sobre todo a Turing en las cuestiones de la computación moderna, ¿no? Porque se supone que justo con este artículo que es donde habla de sus máquinas de Turing, pues él empieza a establecer cosas muy locas y muy admirables y muy entretenidas también de leer de pues que tienen que ver con la computación como la conocemos hoy en día, ¿no? O sea, a partir de esto se establece la prueba de Turing, se inicia la inteligencia artificial que hoy estamos usando, pero Turing mismo dice que Gödel fue el que pues más o menos lo inspiró a hacer su prueba y para mí es como de ok, pues sí, para mí Gödel inició la computación, no solamente por inspirar a Turing, sino porque también hay otros personajes eh, ahí como Tarski que empiezan a hablar de nociones como la satisfacibilidad. Porque Tarski decía así como de, a ver, hablar de la verdad es un problema porque nos lleva a muchos embrollos filosóficos. De la verdad que se ocupen pues la gente que habla de la verdad, ¿no? Que eran los filósofos que eran más o menos contemporáneos a Tarski. Y Tarski dijo, bueno, vamos a hablar entonces ya no de fórmulas o de expresiones verdaderas, sino de expresiones que se pueden satisfacer bajo ciertos contextos y demás. Entonces, ya con estas nociones de satisfacibilidad y demás, también se empiezan a hablar de cosas como la validez, que al final en programación pues también se retoman mucho. También Gödel como que pone más en la mesa la noción de computación, pero no tanto la computación como entendida voy a mi clase de computación o programa y demás, sino computación como cálculo, pues. Nosotros en español cuando escuchamos computación pensamos en computadoras y en meternos al Word y demás, pero en los lenguajes que manejaban todos estos sujetos que principalmente eran el alemán y el inglés, computación tienen una noción más como de hacer cálculos, pero tampoco son cálculos así como de sumas y restas, sino como son cálculos un poco más acercados a todo esto que tiene que ver con demostraciones y demás, ¿ok?
Entonces, bueno, yo personalmente sí creo que Gödel hizo como muchas cosas por todo esto. Y bueno, le puse ahí, Einstein tiene un motivo para seguir yendo a trabajar porque al final, pues Gödel llega a Estados Unidos a trabajar en el Instituto de Investigaciones Aplicadas de Princeton. No recuerdo muy bien cómo se llamaba. Pero bueno, es un instituto donde estuvieron él, estuvo Einstein, estuvo Oppenheimer incluso, me parece. Eh, pero bueno, hay una serie de testimonios por ahí que hablan muchas cosas acerca de Gödel. De Gödel les digo que es una personalidad muy interesante por ahí. Pero uno de esos testimonios dicen que Einstein seguía yendo a trabajar a ese instituto para platicar con Gödel. O sea, ya no le llamaba tanto la atención hacer física y así, sino que él iba para platicar con su compa. Porque eso era algo que lo entretenía mucho, ¿no? Y le gustaba mucho, le daba como que una razón para estar ahí. Hay incluso en la película de Oppenheimer de Christopher Nolan, una escena donde Opie va a platicar con Albert Einstein y él está caminando con Gödel y ya le cuenta más o menos cosas ahí de Gödel, entonces la recomiendo, es una escena muy épica. Y bueno, ya casi para terminar y dar paso un poquito a la explicación rápida de lo que voy a hacer con mi programa. Estas son mis fuentes. Usé las obras completas de Gödel, ahí editadas por Alianza del 2006. Es un libro muy difícil de conseguir. Yo batallé mucho para conseguirlo. Pero otra vez, si ustedes pueden verlo en físico, háganlo. O sea, en serio, trae el sobre sentencias formalmente indecidibles. Pero también trae otras cosas que Gödel hacía. No se reducía únicamente a hacer este tipo de cosas. Es un libro que a mí me gusta mucho. El artículo, les digo, es muy engorroso, tiene muchas definiciones. Y si le van a entrar directamente al artículo, sí les recomiendo que, a lo mejor no que cursen materias de matemáticas universitarias, pero que sí agarren un libro y se empiecen a familiarizar con el lenguaje, porque eso les va a ayudar mucho a entender varias cosas. También está Fundamentos de las Matemáticas de David Hilbert, que a mí también se me hace un libro muy cool. En el año en el que yo lo conseguí, eh, no era tan difícil de conseguir porque creo que esa colección como que se acababa de sacar o no sé si ya eran los últimos tomos o una cosa así. Pero igual, o sea, está editado por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Si pueden conseguirlo, en serio, consíganlo. Está cool, está divertido. eh, Como que sí muestra muchas de las intenciones de que Hilbert tenía. Está muy difícil de conseguir también, creo yo. A lo mejor si lo quieren como que comprar algo así tendrían que ir hasta la Facultad de Ciencias, o a lo mejor lo podrían encontrar de pura casualidad en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, porque ahí también como que les gusta mucho investigar eso, entonces está cool. Otro fue este que les digo de Nagel y Newman, que se llama Gödel's Proof, de New York University Press. Ese creo que es un poco más sencillo de conseguir. También hay una versión en español. Yo no sé la versión en español porque pues, en el año en el que lo conseguí quería mejorar como que mi inglés técnico, entonces pues ahí me sirvió. Y creo que también sería más fácil conseguirlo en inglés, entonces si hablan inglés, ahí lo pueden leer. Y otro que usé de la protohistoria es Limitaciones internas de los formalismos de Ladriere. Ese libro está cool. Es un librote también. Ayuda mucho a entender cosas de la metamatemática, pero también ayuda a entender mucho cosas sobre lógica de primer orden, lógica proposicional. Creo que también trae por ahí lógica de segundo orden. Eh, pero justo, o sea, es como ese tipo de libros que les ayuda a entender las expresiones, el lenguaje y todo eso. Y siento que es un previo muy bueno para entenderle a Gödel, ¿no? Y bueno, eh,
ya como para cerrar propiamente lo que tiene que ver con el nuevo proyecto que voy a hacer. Miren, les puse este diagrama de flujo aquí para explicarles que el proyecto, así como lo tengo pensado ahorita, va a ser uno en el que el usuario, digamos, guarde un documento de texto con fórmulas de la aritmética de Peano en una carpeta en Linux. Ese documento pues, se va a llamar fórmulas.txt. Lo va a detectar el directorio con este software de aquí que se llama Inotify. Lo descubrí por ahí, ya cuando lo esté usando como tal les contaré más. Y luego ese Inotify lo que va a hacer es disparar este fórmulas.sh, que va a ser un shell script. Y ese shell script va a ejecutar este index. Este index lo que va a hacer, funciones más, funciones menos, es leer este fórmula.txt. Va a extraer las expresiones. Ahí obviamente voy a tener que hacer algunas cosas raras para darle un orden. Pero el chiste es que todas estas expresiones se conviertan en una cadena de texto. Que al final mi cadena de texto va a ser una sucesión finita de símbolos de un lenguaje formal. ¿Ok? Entonces, toda esta explicación que hice me va a servir para decirles, ok, toda expresión que venga en fórmulas txt, sea una fórmula, un axioma, un teorema, una demostración, lo que sea, se va a convertir en una cadena de texto. ¿Para qué? Pues para que Python mismo me ayude a convertir todo eso en un número de Gödel. Y como vimos, pues los números de Gödel van a ser unas cosas muy grandes que al final a mí en bases de datos me van a ayudar a explorar estos tipos de datos que guardan números muy, 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 muy grandes. ¿Ok? Entonces, en esa base se van a guardar esos números de Gödel y aparte se va a guardar su archivo txt. No sería muy necesario, pero pues nada, o sea, a mí me va a ayudar a explorar cómo guardar este tipo de cosas en una base de datos, ¿no? Esa va a ser la primera parte del proyecto. Espero me dé la vida para hacer como que pues más cosas, pero pues sí, o sea, eso en general con pues nada, con esta explicación, con lo de Gödel, eh, pues nada, como les digo, a mí es como que un tema que me parece muy importante y al final, o sea, me va a ayudar a aprender, me va a ayudar a entender cosas, pero creo que lo que más me llama la atención es que me va a ayudar a aplicar esto que le aprendí a Gödel, ¿no? Entonces, pues eso, yo creo que hasta aquí llegaría el stream, ya me voy a mimir y pues nada, igual voy a subir como que este video por ahí al YouTube a ver quién se los encuentra. Y así, gracias por ver, gracias por comentar y pues eso, bye.